Muy buenas tardes, amados hermanos. Vamos a iniciar en este momento la presentación de la palabra de este día y voy a invitarles, en cuanto sea posible, que inclinen sus rostros y vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque sabemos de que tu presencia está con nosotros y en este momento nos disponemos a compartir el mensaje de tu palabra. Permite que la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, tome control pleno de mí, de mis pensamientos, de mis emociones, pero que tome pleno control de cada uno de mis hermanos que van a escuchar el mensaje de este día. Permite, Señor, que la palabra que va a ser enviada llegue a esa tierra fértil, mi Dios, para que por medio del consejo de tu palabra en esta tarde podamos nosotros, mi Dios, bendecir y glorificar el nombre tuyo, porque a ti será la gloria y la honra siempre. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el tema del mensaje en este día es el llamamiento a sus promesas. El llamamiento a sus promesas. Y está en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 1. Y se lo voy a leer. Dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová le había bendecido a Abraham en todo. Vea usted. Quiero compartir con ustedes, amados hermanos, este tema. Yo sé que les va a ser de mucha bendición, porque en cada momento que querramos tomar decisiones, en cada momento que pensemos, o en cada momento que decidamos o hagamos algo, vamos a poder retornar al contexto del mensaje para recordar el consejo de la palabra de Dios en este día. Y quiero comenzar diciéndoles esto, que por lo general sucede que muchas veces nosotros tendemos más a mirar aquello que Dios nos pide que sacrifiquemos y no vemos aquello que Dios promete darnos. Guardo silencio porque quiero que esta verdad, amados hermanos, se asiente en su espíritu. Como dije, muchas veces nosotros nos enfatizamos y ponemos la mirada más en lo que Dios nos pide que en lo que Dios nos va a dar. Y con esto en mente, quiero contarles un poquito acerca del testimonio de un varón, un pastor que vivía en Brasil. Su nombre era José dos Santos. Era un pastor que ahorita está viviendo en Colombia y después de 30 años tiene una congregación de 10,000 miembros en las asambleas de Dios. Pero quiero comentarle esto, porque el llamado de este varón, cuando Dios le hizo este llamado, él estaba ministrando en Brasil, tenía como 10 o 15 personas. Un día, después que termina él el servicio, entra a su recámara, se pone a orar y el tiempo transcurre. Cuando él está orando, tiene una visión, y esta visión lo lleva a una casa allá en Colombia. Él llegó a la casa, vio, y allí en la visión Dios le dice: aquí vas a vivir y aquí vas a predicar. Le compartieron leche, le dieron pan con queso, pero cuando él está orando,
en la visión, él le dice al Señor: ¿cómo yo sé que esta visión viene de ti? Necesito que me lo pruebes, porque yo no conozco Colombia, yo nunca he estado en Colombia, yo no tengo a nadie en Colombia, pruébamelo. Cuando el pastor se levanta, se da la vuelta y se ve al espejo. Cuando él se ve en el espejo, tiene aquí la marca de la leche. Ya ve que cuando uno agarra un vaso de leche y la leche topa en los labios, queda la marca, ¿verdad? Entonces, él tenía leche en sus labios, tenía queso y tenía, ¿cómo se dice?, migajas de pan en sus labios. O sea que lo que él vivió en la visión, lo vivió en la realidad. Ahora, él obedece el mandato, él obedece el llamado, va a Colombia, averigua dónde queda el lugar, Cúcuta, porque allí fue donde el Señor lo llevó. Ve la casa. Cuando él va a la casa, a la entrada de la casa, había un hombre. Y el hombre le dice: bienvenido, hermano. Lo estábamos esperando, porque ya teníamos tiempo de no verlo. Hasta la última vez que estuvo aquí, tomamos leche y comimos pan con queso. ¿Qué estoy tratando de decir con esta historia? Lo que estoy tratando, amados hermanos, es de que esta tarde vamos a estar hablando de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son reales, amado hermano. Y por eso inicié diciéndoles que por lo general nosotros tendemos a mirar aquello que Dios nos pide que dejemos, pero no miramos lo que Dios quiere darnos a nosotros. Vea, Génesis capítulo 24:1, el versículo que acabo de leer, dice: Abraham era ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. O sea que era un hombre fuerte, un hombre robusto, un hombre con energía, con vitalidad, pese a la edad que tenía. Que muchos de nosotros nos hubiese gustado entrar en la película de Abraham. Nos hubiese gustado tomar parte en el guión de Abraham. Pero déjeme decirle que esto es el final de la película. Yo lo voy a llevar al inicio de la película para que usted vea de que el llamamiento conlleva promesas, pero también exigencias u ordenanzas. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hablar en esta tarde, amados hermanos, el primer punto es la obediencia al llamado de Dios. Génesis 12, capítulo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Aquí está lo primero del llamamiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando Abraham tiene un encuentro personal con Dios, allí vienen las promesas. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros somos sensibles al llamado de Dios, es cuando nosotros comenzamos y llegamos a recibir ese llamamiento a través de la fe. Génesis 24:1, cuando Abraham tuvo el encuentro personal con Dios. En ese momento la vida de Abraham cambió, amado hermano. Fue un antes y un después. Y eso mismo nos sucedió a nosotros, a usted y a mí, a todo aquel que verdaderamente entregó su vida a Jesucristo y lo recibió como su Señor y Salvador. Todos hemos pasado
por un antes y un después. Hemos sido marcados, hemos sido sellados. Abraham, su vida cambió. O sea, de que cuando nosotros recibimos a Cristo, somos sellados, nuestra vida cambia en ese antes y en ese después. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que las cosas que eran primordiales para nosotros ahora pasan a ser un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Ya no son el número uno. Por ejemplo, la persona que tenía un lenguaje fatalista, que se expresaba de pe a pa, cuando es marcado, cuando es cambiada su vida, deja de serlo. Aquel que el trabajo era lo más importante, era la prioridad en su vida, deja de serlo. Aquel que tenía vicios de cualquier índole, ponga usted el vicio que quiera, pero cuando su vida es marcada a través de un encuentro personal con Jesucristo, su vida tiene que cambiar. Y es ahí donde llega el llamado. Es ahí el inicio del llamado para poder recibir las promesas. Pero antes tenemos que ejecutar ciertas acciones en nuestra vida. Lo llevo al segundo punto. Ven en el capítulo 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Wow, mire, vea qué tremendo. Qué tremendo. Más adelante vamos a ver este puntito. Cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu familia, arranca de acá, deja tu familia e inclusive vete de la casa de tu papá. ¿Será que a Dios no le gusta que nosotros estemos con nuestros padres? Era una prueba. Era una prueba. Decirle a Abraham: vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, Abraham no había visto la tierra, porque Dios le dice: te mostraré. Y ese fue el inicio en el llamamiento que Dios le hizo a Abraham, como fue el inicio, el llamamiento que Jesucristo nos hizo a nosotros, que muchas veces nosotros no hemos transversado el mensaje de la palabra al considerar que basta con haber recibido a Jesucristo para que usted esté sentado allá en la gloria. Y se ha venido fomentando. Usted no tiene nada que hacer. Usted no tiene nada que dejar. Segundo punto, el llamamiento. En el llamamiento hay ordenanzas, amado hermano, que tenemos que cumplir. Cuando Dios le dice: vete a tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela. Hay una versión amplificada que dice: Abraham, yo te mando a que aceptes el desafío. Libérate de todo aquello que te mantiene atado y asciende a un nivel espiritual. Y Abraham hizo como Dios le dijo. Por eso en esta historia, amado hermano, se nos aplica a nosotros. Porque Abraham es el padre de la fe. Y cuando usted y yo recibimos a Jesucristo por la fe, la historia de Abraham se refleja en muchas cosas en la historia suya y mía. Mas en la Biblia dice que hubo quienes comenzaron a tener una relación con Dios al obedecer lo que Dios demandaba. Comenzaron a dejar cosas, aquellas cosas que tenían como primordiales, como esenciales en su vida. Cuando comenzaron y recibieron el llamado, dejaron todo aquello
bíblico. Moisés dejó la vida cómoda que tenía en el palacio. Moisés dejó las riquezas de Egipto, siendo príncipe de Egipto. Dejó todo. Y más, el libro de Hebreos, capítulo 11, 24 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Vea. ¿Cuántos de nosotros haríamos tal cosa? ¿Cuántos? Que vamos a despreciar infinidad de cosas, de lujos. Ahorita, en este instante, si Dios lo permitiera e hiciera ese llamado a más de alguno, preferimos mejor arrancar que atender. Porque los intereses que nos llaman son muchos. Pablo, vea lo que dice en Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué cosas? Literalmente nosotros leemos este versículo, pero ¿de qué cosas está hablando? Dígame usted, porque muchos de nosotros leemos literalmente, así se nos ha enseñado. Pero ¿de qué cosas está hablando la Biblia aquí cuando dice Pablo, cuántas cosas eran para mí? ¿Qué cosas? No sé. A mí me han dicho de que así dice la Biblia. Pero cuántas, sí, pero ¿qué cosas? ¿De qué cosas está hablando Pablo? Se lo digo. Una de las cosas que Pablo, los padres de Pablo, en aquellos entonces eran gente de dinero, gente que tenía plata, y por eso lo mandaron a Jerusalén para que fuera instruido. Como decir hoy en día, usted tiene dinero y usted quiere mandar a la Universidad de Harvard allá en los Estados Unidos a su hijo, es porque tiene dinero, tiene billullo, porque no entra cualquier pelangocho. Pablo fue enviado para que fuera instruido con Gamaliel, uno de los grandes maestros de la ley. Mas sin embargo, la historia nos muestra de que Pablo no solamente era eso. Pablo fue desheredado por su padre por haberse entregado al Evangelio, por haberse convertido a Jesucristo. Unos dicen de que fue miembro del Sanedrín, otros dicen que no, porque consideran de que cuando Esteban murió y fue apedreado, Pablo era un joven. Pero recordemos que la edad no era para Pablo o para Saulo un impedimento, porque era un hombre preparado con el mejor maestro de la ley. Entonces asumimos, de acuerdo a la historia, de que Pablo fue miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín tenía que ser casado y tenía que tener por lo menos un hijo. Entonces cuando Pablo dice todas las cosas, por cuántas cosas eran para mi ganancia, todo lo que Pablo dejó las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Vea, y le digo, en el 2022, si a alguien se le ofrece, se le presenta la oportunidad y le dan una herencia de sean los millones que sean, pero le ponen de condición de que debe de retractarse de su fe, lo hace. Lo hace. Por lo que quiero decirle, amado hermano, que
El llamamiento comienza cuando nosotros dejamos aquello que Dios nos pide que dejemos. Y mientras nosotros no obedezcamos, la vida de bendición no será realizada en nuestra vida. Y no va a suceder como el pueblo de Israel, vuelta y vuelta en el desierto por no sujetarse a la voluntad de Dios. Porque cuando Dios dice, quiero que me... Vea un ejemplo. Cuando Dios le dijo, Abraham esperó 75 años para recibir la promesa de Isaac. Dios lo dejó que gozara con su nene, que lo apapachara, que brincara con él, pero luego se lo pide. O sea, de que Dios prueba nuestra fe. Por eso cuando nosotros vamos a recibir las promesas, debemos, amado hermano, de obedecer las ordenanzas. Porque eso sucedió con Moisés, eso sucedió con Pablo y otros más. Por lo tanto, eso también nos incluye a nosotros dentro del reparto de la película. Porque hombres y mujeres en la Biblia cambiaron la historia. Recibieron las bendiciones porque estuvieron dispuestos a dejar algo por Dios. Y esa es la pregunta. ¿Qué está usted dejando para Dios? ¿Qué Dios le ha pedido que quiere que usted deje, que usted se separe? ¿De qué cosas se tiene que abstener para glorificar el nombre de Dios? El llamamiento viene con promesas. 3.573 promesas. Que cuando la persona decide ser marcada, en nuestro caso, fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo de acuerdo a Efesios 3. Cuando nosotros fuimos transformados y decidimos recibir a Cristo, están las promesas. Y están allí. Pero antes de adquirir esas promesas, tenemos que obedecer las ordenanzas de Dios. Vea, vamos al Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 4, versículo 19. Es imperante, amados hermanos, es de mucha importancia que usted se fije, se detenga en estos versículos, porque le van a motivar, le van a inspirar a ser diferente cuando usted tome decisiones en el Señor. Mateo 4, 19 dice, Jesús les llama y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya usted leyó esa cita, ese versículo, usted hasta de memoria se lo sabe. Pero cuán práctico es en su vida. ¿Cuál fue la respuesta al llamado? El versículo 20 dice, ellos entonces, dejando al instante, vea, no se pusieron a pensar, bueno, pero si dejamos de pescar y nos vamos detrás de Jesús, ¿cuál es el beneficio que yo voy a recibir? ¿Cuánto nos va a pagar por hora? ¿Dónde vamos a dormir? ¿En qué clase de hotel nos va a hospedar? No se pusieron a pensar los beneficios que iban a recibir ellos. Estaban únicamente, como dice la palabra, que al instante dejaron las redes y lo siguieron, sin importarles nada. ¿Somos usted y yo así? En el versículo 22 llama a otro, y estos fueron más lejos, y dice, y ellos dejando al instante, nuevamente
al instante, sin ponerse a pensar cuáles eran los beneficios, al instante, dejando al instante la barca y a su padre. Vean. ¡Wow! Tremendo, ¿ah? Tremendo. Porque ellos no solamente dejaron la barca, sino que también dejaron abandonado a su padre allá en la barca. Padre viejo, quédate con la barca, nosotros nos vamos con Jesús. Así. ¿Con cuál de los dos se identifica, amados hermanos? Les dije que iba a mencionar este versículo. Cuando Dios le dijo a Abraham, sale de tus parientes, de tus primos, de tus sobrinos, y sale de la casa de tu padre. Y aquí, estos discípulos no solamente dejaron la barca, el instrumento de trabajo, sino que también dejaron a su padre para seguir a Jesús. ¿Qué ha dejado usted? Algunos que ni los vicios han dejado. Sí, amado. Por eso, ¿con cuál se identifica? Vea lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 21. Tal vez se identifica con los dos que mencioné antes, o tal vez pueda ser que se identifique con este. Vea, Mateo 8, 21 dice: otro de sus discípulos no era un seguidor común y corriente, porque acordémonos que habían discípulos, habían seguidores. Los seguidores eran los que iban porque a la hora de comer se llenaban la pancita y luego se iban, se desaparecían. Allá cuando volvían a tener hambre, seguían. Pero los discípulos no. Los discípulos estaban allí, eran instruidos por Jesús. Y otro de los discípulos, dice el Señor, Jesús le dijo: sígueme. Pero este hombre le pone condiciones a Jesús. Le dice: Señor, permíteme. Significa de que tenía el respeto a Jesús. Le está pidiendo permiso. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. O sea, de que lo que este hombre estaba pidiéndole a Jesús: mira, Jesús, yo te voy a seguir, pero déjame estar con mi padre los años que le quedan de vida, estar con él aquí en la tierra, y ya cuando él se muera y lo entierre, entonces yo busco por el GPS y te encuentro y yo te sigo. Pero Jesús le dice con voz de autoridad: sígueme. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Palabras fuertes, hermano. Pero esas palabras hoy en día no se quieren escuchar, porque algunos están predicando un evangelio barato, que le quieren poner pampers a la congregación para que no se lastimen, para que no se rocen. Pero la palabra es clara: sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Muchos cristianos hoy en día caminan así, que tienen mamitis, tienen papitis, no porque los amen, sino por el interés de que los mantengan. Por eso hay cristianos que les cuesta seguir a Jesús. Les cuesta. Por eso, volviéndose Jesús en Lucas 14:26 les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Entonces los discípulos ahora estamos fatales. Porque queremos ir adelante de la jugada. Queremos ver qué vamos a recibir primero. Como Tomás, hasta no ver, no creer. Muchos cristianos piden el cumplimiento de las promesas. Están orando y están declarando, pero Señor, tú dijiste que lo que pidamos en el nombre de Jesús, tú nos lo vas a conceder. Declaran. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué estamos dejando nosotros? Y Dios nos pide siempre algo que dejemos para poder recibir las bendiciones de Él. De lo contrario, amado hermano, mire, si nosotros no nos acatamos a las exigencias de Dios, nosotros no podemos ser un pueblo bendecido. De lengua me como 20 tacos y me quedo con hambre. Y hay congregaciones de que declaran en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y no pasa nada. Porque antes, primero es el llamamiento, pero antes de recibir las promesas, hay algo en medio que se llama ordenanzas. Y mientras usted no cumpla con esas ordenanzas, mientras usted no obedezca al llamado de Dios para cumplir con lo que Dios quiere, no van a haber promesas que valgan en su vida. Vea lo que le sucedió al pueblo de Israel. Dios les dijo: van a cultivar la tierra 6 años. El 7º año, ustedes no van a hacer nada. En el 6º año yo voy a duplicar la cosecha para que en el 7º año ustedes tengan todo y no trabajen, para que la tierra repose. Ellos no. Empezaron a creer que eran inteligentes y empezaron a cultivar el 7º año. Entonces vino Dios y como le debieron, quedaron debiendo 70 años, los metió a esclavitud 70 años con los babilónicos para que la tierra reposara. O sea, que si nosotros no acatamos las exigencias de Dios, no hay provisión alguna, no habrá lluvia a su tiempo ni fuera de tiempo, no van a haber las promesas que Dios ha prometido. Pero usted dirá: pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Dios estipuló, hijo mío, dame tu corazón. Si usted le da su corazón a Dios, es porque le está dando todo su reino. Son muchos los que quieren bendiciones, pero no son capaces de sacrificar ni aún su propio cuerpo. Cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: os ruego pues, hermanos, que presentéis por las misericordias de Dios, o sea, por lo que Dios ha hecho por nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero así como hay pueblo, así también hay líderes que ya solo les falta ir a predicar en calzoncillo, especialmente cuando está tiempo de verano. Los que cantan, los cantores, son inútiles, que quieren únicamente cantar si les ponen el aire acondicionado. Y Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque déjeme decirle que en Estados Unidos, como en Honduras y todos los demás países, hay cristianos de invierno y cristianos de verano. Al que le afectan los rayos violetas del sol,
no puede salir a evangelizar porque, Ave María purísima sin pecado concebida, se me va a irritar la piel. Pero cuando viene el tiempo de frío, ay, no, es que no puedo, el frío me quebranta mis huesos. Total de que no predican el evangelio todo el año. ¿No? Cristianos de invierno o cristianos de verano. Y queremos las promesas de Dios. Pero nosotros, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? Y viene a relucir de que hay necesidad de que usted y yo hagamos algo. Porque son promesas y son reglas que Dios estipuló. Entonces, aquel que le dice de que no tiene necesidad de hacer nada es un mentiroso. Porque la Biblia estipula que para recibir las bendiciones de Dios, usted tiene que separarse del mundo, usted tiene que separarse de los vicios, usted tiene que separarse, si es necesario, hasta de su propia madre para glorificar el nombre de Dios. Porque la verdad de Dios es que para recibir las bendiciones, usted tiene que apartarse de algo. Dios le dijo a Abraham: sale de en medio de tu familia, deja la casa de tu papá y vete a la tierra que te mostraré. Punto número 3, el llamamiento. Hay que caminar por fe. En el llamamiento hay que caminar por fe. Versículo 12, 1b. Dice: a la tierra que te mostraré. Vea. Y si vamos a Hebreos 11:8, dice: Abraham salió sin saber a dónde iba. Qué interesante declaración, amados hermanos, para que nosotros lo tomemos como ejemplo. Porque Abraham, la Biblia no muestra que se detuvo a cuestionar a Dios. Porque el versículo dice: y Abraham salió sin saber a dónde iba. Tan pronto Dios le dijo: apártate de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero no dice que Abraham cuestionó a Dios como algunos lo hacemos hoy en día. Abraham no le preguntó a Dios: oye, Señor, sí, yo voy a hacer lo que tú me dices, pero ¿cuál es mi beneficio? Abraham no le dijo: oye, Señor, ¿va a haber agua, comida? Oye, Señor, ¿qué tan lejos va a estar eso? Porque acuérdate que yo no puedo caminar mucho por el nervio asiático. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham salió y se fue sin saber a dónde iba. Cosa que muchas veces nosotros nos preguntamos. Que para hacer algo queremos saber si vamos a recibir algo. Por eso muchos dicen: te serviré, Señor, pero, punto suspensivo. Sí, Señor, yo lo haré, pero punto suspensivo. ¿Cuántos quieren ir a evangelizar? Amén, punto suspensivo, pero. Y Dios les dice: deja de dedicar demasiado tiempo en lo que estás haciendo. Dedícame tiempo a mí. Porque yo soy tu sanador, porque yo soy tu proveedor. Y si yo soy tu proveedor, obedece mi palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amados, el llamamiento tiene promesas, pero las cuales se activan cuando usted y yo decidimos obedecer y decir lo que Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Buena ilustración para cambiarles el ambiente y el estado de ánimo.
aquellos que van a escuchar el mensaje. Un pastor fue convocado porque la iglesia necesitaba sus servicios. Y este pastor no se ponía de acuerdo con la congregación por el monto de dinero que él pedía. Pero al fin la iglesia accedió y estuvieron haciendo micos y pericos y le dijeron: queremos que nos pastoree. Pero ¿qué pasó? Era una iglesia pobre. Y el primer mes, cuando él fue a recoger su cheque, le dice la tesorera: pastor, la caja está un poco baja. No hemos recolectado lo suficiente. Y el pastor les dice: a mí no me interesa lo que ustedes hagan, ni a mí no me interesa si ustedes van a pagar las deudas de ustedes, pero con mi dinero no se metan. La Biblia dice que el evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Usted es salvo por fe y debemos de aprender a caminar por esa fe viva que nos muestra Santiago, para que cuando Dios nos pida algo, no escatimemos lo que Dios nos pide, sino que veamos lo que Dios nos ofrece. Porque dicho está que cuando Dios le pide algo a usted para su gloria y para su honra, Dios tiene algo mucho mejor que le va a dar. Y crea por fe. Los israelitas tuvieron que pasar por ese momento cuando estaban al mando de Josué. Tenían que pasar el río Jordán, un río caudaloso. Los sacerdotes iban a llevar el arca en sus hombros. Tenían un poquito de pánico. ¿Y ahora qué? Pero Dios les dijo: conforme entren y pongan y asienten sus pies en las aguas se van a detener. Tuvieron que ser probados. Porque por la fe obedecieron y por la obediencia surgió el milagro. No esperemos que vamos a recibir a cambio antes de ejecutar la ordenanza de Dios, porque por fe debemos de obedecer. Punto 4. El llamamiento trae las promesas. Génesis 12:2. Y haré de ti una gran nación. Y lo hizo Dios, ¿verdad? Porque Israel sigue creciendo. Te bendeciré, y lo hizo. Engrandeceré tu nombre. Te haré famoso. Será reconocido por el mundo. ¿Qué cristiano hay que no tenga de ejemplo lo que dice Hebreos 11 relacionado con la fe de Abraham? Un hombre conocido. Y serás de bendición. O sea, que Dios no solamente nos bendice a nosotros, sino que hace de nosotros una canaleta de bendición para las demás personas que están a nuestro alrededor. O sea que los demás reciben la bendición por medio de nosotros. Por eso, amados hermanos, fijemos nuestra mirada en lo que Dios va a dar, no en lo que pide. Déjeme decirle, si el mandato fuese: si oyeres atentamente su voz para guardar su palabra y ponerla por obra, ¿cuál sería la promesa? Vea, Deuteronomio 28, aquí, en este versículo 28 y 29, está la resolución. Dice: vendrán sobre ti todas estas cosas, todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de la tierra, bendito será tu canasta, bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Bendito, bendito, bendito. Pero el versículo 29, a aquel que no oye, aquel que no pone atención, aquel que no recibe la palabra para ponerla por obra, no dice bendito, dice: maldito serás tú.
Maldito será tu fruto de tu vientre. Maldito serás tú en el campo. Maldito será tu canasta. Maldita será tu entrar y maldito será tu salir. Maldito, maldito, maldito. ¿Cuál de las dos quiere usted? Y no se refugie en la gracia. Porque muchos cristianos hipócritas se refugian en la gracia para hacer de su vida un papalote, porque les han enseñado de que Cristo es nuestro abogado, que usted puede hacer lo que quiera, que usted no tiene que sacrificar nada, que usted no tiene que dejar nada, porque Cristo es nuestro abogado. Pero aquí dice en Deuteronomio 29 que si usted no recibe el mensaje y lo pone por obra, no será bendito, sino será 3 veces maldito. Si la ordenanza es honra a tu padre y a tu madre, entonces la promesa será y tendrás largos días sobre la tierra y todo te saldrá bien. Este es el llamado, amados hermanos, que les hago en esta tarde. El llamamiento, hay un llamamiento y hay unas promesas, pero entre el llamamiento y las promesas están las órdenes que hay que cumplir a Dios. No podemos brincar del llamamiento a las promesas. No, tenemos que pasar primero por las ordenanzas de Dios. ¿De qué cosas tiene usted que separarse este día? ¿Quién está impidiendo el cumplimiento de las promesas en su vida cuando usted está orando por ellas? Le dije, hay 3.573 promesas en el contexto de la palabra, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuáles son algunas? La indiferencia a la meditación de la palabra. Porque el pueblo de Dios está desvalido, no quiere leer la palabra, solo se la llevan por emociones. Puede ser la comunicación con Dios a través de la oración, porque el pueblo de Dios no quiere orar, quiere recibir la bendición, pero no quieren doblar rodillas, porque así les han enseñado. Amados hermanos, puede ser también, con esto termino, puede ser también que usted y yo no estamos obedeciendo al llamado que Dios nos hizo. Porque algunos de ustedes van a pensar, bueno, hermano, pero este llamado es fue para Abraham, este llamado es para los pastores. No, déjeme decirle que no. El llamado que Dios nos hizo a nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador fue a todos. Y el llamado que Dios nos hizo en Cristo Jesús fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que usted fue llamado a predicar el evangelio. Todos nosotros. Tal vez eso sea, amado hermano. Queremos las bendiciones que están aquí, al extremo derecho. Hemos recibido acá las promesas. Tú me recibes a mí como tu Señor y Salvador. Yo te digo de que hay más de 3.000 promesas para ti. Pero ¿cuándo las vas a ver? Cuando cumplas con lo que está entre medio. Esta semana, amados hermanos, que lo que es importante para usted, déjelo en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Déjelo, sepárese y cumpla lo que Dios le ha indicado que haga. Y no se confíe, hermano, que porque Cristo es nuestro abogado, Cristo es alcahueta como los que lo están instruyendo a usted. No se confíe. Porque Dios es amor, pero es fuego consumador. No se le olvide eso. Pongamos las prioridades que Dios nos da en primer lugar para Dios, para la gloria de Dios. Y funcionemos en esta semana como debemos de funcionar. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra. Te ruego, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo llevando, Señor, esta semilla al corazón de cada uno de los que van a escuchar. Sean 2, sean 4. A mí no me interesa el número.
A mí lo que me interesa, oh Dios, de que estoy haciendo el trabajo para lo cual me has enviado, pongo mi corazón, tú sabes que me desvelo, tú sabes que hago lo necesario para estar al tiempo, mi Señor, con las predicaciones, con el estudio. Tú eres el que se va a encargar. ¿Quién es el que lo escucha? ¿A quién vas a llamar para que pueda recibir la benevolencia y la bendición de la palabra? Padre, permite que tu Espíritu Santo administre nuestra vida en esta semana. Que encontremos en nuestro corazón qué es lo que nos está impidiendo recibir las bendiciones tuyas. Y que, oh Dios, hagamos de ti la prioridad en nuestra vida. Que nos apartemos de todo aquello que tú nos llamas y que hagamos siempre tu voluntad. Permite, oh Dios, que seamos administrados a través de la presencia de tu Espíritu Santo y que sea tu Espíritu manifestándonos, oh Dios, la voluntad diaria en nuestra vida. Gracias te doy, Señor, en esta tarde. Gracias por permitirme ser un portavoz tuyo y gracias, mi Dios, por las bendiciones recibidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.